Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandezas de Lilliput. Soy Hars. En esta ocasión te daré 7 consejos para trazar, para crear un personaje lo más completo posible. Tú elegirás cuál de ellos te gusta más. Obviamente los 7 son importantes, pero cada uno de ellos puede aparecer en distintos grados. Hay autores que se imaginan al personaje completamente en su cabeza. Es decir, ya tienen un personaje trazado en la mente. Un retrato, podríamos decir, del personaje, una especie de pintura, incluso con también su carácter, con su infancia, con su biografía completa. Pienso, por ejemplo, en Hermann Hesse. Se le aparece Demian o se le aparece Harry Haller y a partir de estos personajes trama la historia, es decir, crea un argumento y empieza a tramar la historia, a organizar esa historia a partir de ese personaje. Y otros autores, al revés, operan de modo distinto. Conciben primero la historia, conciben primero el argumento lineal en su cabeza con una serie de personajes a los que después les van dando forma de acuerdo con las circunstancias que se van presentando y también van agregando, quitando y organizando ese argumento en una trama. Como quiera que sea, independientemente del procedimiento que elijas, es importante que un personaje sea siempre congruente en la historia y cuando deje de serlo, justificar estéticamente por qué ya no lo es. De tal modo, el primer consejo que doy para crear un personaje es tratar de crear un retrato lo más completo posible para conocerlo bien. Ya sabemos que un personaje no es como una estatua ni tampoco es un retrato. Un personaje es una entidad dinámica que se transforma, que cambia de acuerdo con las circunstancias que se le van presentando. Entonces este personaje puede cambiar, obviamente, de acuerdo con sus circunstancias. Pero siempre es bueno tener un trazo lo más certero posible de su dimensión fisiológica, de su dimensión moral o ética, o su dimensión psicológica, sus costumbres, también su dimensión sociológica, su clase social, su manera de hablar. Todo eso hay que tener claro. El segundo consejo es que si tu personaje tiene determinadas características, determinada profesión o determinado oficio, pues conozcas tú sobre esa profesión, sobre ese oficio. Si tu personaje es un matemático, pues tendrás que investigar un poco sobre matemáticas para que aparezca algo de esa disciplina en el discurso de tu personaje, aunque no sea constantemente, porque tampoco se trata de atosigar al lector no especializado en una disciplina que no le corresponde por ser una obra básicamente literaria. Es decir, pero sí de repente introducir ciertos guiños o ciertos elementos de esa disciplina. Un consejo muy importante es que no hay personaje sin escenario. Todo personaje se mueve en un lugar, en un espacio. Entonces hay que colocarlo en una serie de espacios y una serie de escenarios. Por supuesto, tampoco hay escenarios sin una atmósfera. La atmósfera es todo lo que envuelve al personaje. Y si esa atmósfera tiene los suficientes efectos sinestésicos o efectos sensoriales para que envuelva también al lector, pues qué mejor. Estás acercando al lector a tu personaje. Un consejo muy importante tiene que ver con la voz narrativa. Ya sabemos, no hay que confundir narrador o voz narrativa con autor. Son dos entidades totalmente diferentes. La voz narrativa es la que se encarga de narrar, de conducir a los personajes, de describir las escenas, las atmósferas, de organizar de alguna manera la trama. Por eso también es de alguna manera un personaje importante, aunque sea en tercera persona, aunque sea en segunda persona, aunque sea, bueno, si es en primera persona, obviamente será un personaje de la obra narrativa. Esta voz narrativa
puede tener distintos grados de focalización en los personajes y siempre de acuerdo con el personaje de que se trate. Puede focalizarse mucho más en uno y dejar de lado a otros. Puedes saber mucho más de un personaje y no saber tanto de otros. Puedes saber mucho de dos personajes y no saber casi nada de otros. Esos distintos grados de focalización hay que saber manejarlos. Tienes que determinar si tu personaje es un protagonista, pues obviamente la voz narrativa se tendrá que meter mucho más con él, tendrá que acercarse mucho más a él. Y cuanto más la voz narrativa se acerque a tu personaje, mucho más entrañable se convertirá para el lector, incluso si se trata de un personaje antipático. Y ahora que hablamos de personajes antipáticos o simpáticos o empáticos o lo que sea, considera que todos ellos son necesarios para la trama. No quieras hacer una obra narrativa con puros personajes planos, con puros personajes iguales. Tienes que saber manejar los distintos caracteres, las distintas psicologías, las distintas circunstancias, los distintos pasados de estos personajes, el trasfondo de cada uno de ellos, aunque no aparezca en la obra, aunque el lector tenga que inferir o deducir si hay o no un trasfondo determinado. Todo esto es muy importante. No juzgues a tus personajes, no los taches con adjetivos, a no ser que sea otro personaje quien lo haga. No es recomendable que la voz narrativa, y mucho menos si se trata de una voz narrativa en tercera persona, los esté enjuiciando. Todavía si se trata de una voz narrativa en primera persona, pues ya sabemos que esa primera persona es un personaje de la narración. Entonces él puede en un momento dado juzgar a otros. Pero si es una voz narrativa llamada o a la que le llamamos extradiegética, es decir, en tercera persona gramatical, pues se supone que esa voz narrativa está fuera de la acción. Y si está fuera de la acción, no tiene por qué andar juzgando a sus personajes, que los deje vivir, que los deje libres, que los respete como son. Una cuestión muy importante es la llamada presentación dramática. A veces no es necesario describir minuciosamente los rasgos fisiológicos de un personaje, aunque sí es necesario. A veces no es tan necesario hacerlo de modo minucioso, de modo tan detallado, porque ni siquiera en la realidad conocemos todos los detalles de todas las personas que nos rodean. Eso es imposible, ni siquiera nuestros propios detalles como seres humanos, mucho menos vamos a ofrecer al lector todos los detalles de un personaje. Eso sería un poco ridículo. No vamos a salir a medirlo con una cinta métrica, ni tampoco vamos a poner cada uno de los rasgos. Eso se solía hacer en el siglo XIX o en otras épocas de la literatura. Actualmente ya no se estila tanto describir de modo minucioso, pero no podemos prescindir de la descripción. Es importante describirlos de alguna manera, proporcionar algunos rasgos fisiológicos que vayan apareciendo, que se vayan dosificando a lo largo de la narración, que aparezcan de modo fragmentado. Entonces, la presentación dramática tiene también mucho que ver con una descripción de las acciones que realiza el personaje, no tanto de su dimensión fisiológica, sino de lo que hace. Ponlo a actuar, y si hace determinada cosa, si genera ciertas expectativas al realizar algunas acciones, pues el lector ya se estará dando cuenta de su carácter. Ya se estará dando cuenta si se trata de un personaje violento, si se trata de un personaje dulce, si se trata de un personaje apacible, empático. Y ya sabemos que estas características, aunque se presenten en los actos de tal personaje en un momento determinado, pueden cambiar radicalmente. Eso ocurre mucho en las narraciones de Dostoyevsky. Un personaje puede cambiar de acuerdo con la circunstancia en la que se ve envuelto en determinada ocasión. Entonces ya sabemos que todo esto puede cambiar.
La comida de tus personajes, si tienen cosas favoritas o colores favoritos. Yo no estoy de acuerdo con lo de los colores favoritos, ni con la música favorita, ni los libros favoritos. Pero bueno, si tu personaje tiene libros favoritos o no lee, o le gusta determinada música o determinada comida, sí, o tiene determinados gustos para vestir, todo eso debes considerarlo. Debes considerar su forma de vestir, debes considerar su manera de ser en cuanto a los objetos cotidianos, qué actitud tiene con ellos y qué actitud también tiene con las demás personas. Todo esto que acabamos de decir determinará el carácter del personaje y también sus formas de percibir y de actuar en determinadas circunstancias de acuerdo con los cambios que él mismo vaya teniendo a lo largo de la narración. Esos cambios pueden venir de afuera, del exterior, o pueden ser cambios internos, que de repente se acuerde de algo, que de repente rescate algún viejo asunto sepultado en la memoria, o por ejemplo algún cambio como un terremoto o un huracán o lo que sea. Eso le cambia radicalmente no solo la psicología del personaje, la manera de ser, también incluso su dimensión fisiológica. Si sufre un accidente, puede cambiar esa dimensión fisiológica. Todo esto hay que tenerlo presente porque puede o no aparecer en la trama. Sin embargo, es necesario ya desde el principio conocer muy bien a cada uno de nuestros personajes. No poner todo lo que sabemos de ellos. En la narración tendrá que haber necesariamente datos ocultos. Pero si el narrador, el escritor, los conoce, pues qué mejor, porque él seleccionará lo que pondrá. Así tendrá mucho mayor control de su obra narrativa y de sus personajes. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles. Si se te ocurren algunos otros, adelante, puedes ponerlos en tus comentarios, yo los leeré con gusto. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a este canal. Si no te gustó, dale 2 veces no me gusta.